En las últimas décadas del siglo XVIII, Europa parecía sumergida en un silencio particular, un silencio denso y expectante que no era vacío, sino profundamente cargado de interrogantes. No se trataba de una ausencia de actividad, sino de una calma previa, como la que precede a un fenómeno natural aún desconocido. Bajo cielos nocturnos apenas iluminados por lámparas de aceite y velas temblorosas, la humanidad comenzaba a mirar la naturaleza con una atención distinta, más paciente, más reflexiva, más consciente de sus propios límites. La ciencia de aquel tiempo avanzaba con pasos lentos y cuidadosos. No había prisa, ni grandes titulares, ni descubrimientos instantáneos. El conocimiento se construía en silencio, en cuadernos escritos a mano, en conversaciones privadas, en experimentos repetidos una y otra vez bajo condiciones imperfectas. Cada observación era un pequeño gesto de confianza en que el mundo, por complejo que pareciera, podía ser comprendido. La noche, muchas veces, se convertía en aliada de ese pensamiento pausado, ofreciendo un espacio donde la mente podía divagar sin interrupciones. La electricidad ocupaba un lugar ambiguo dentro de ese paisaje intelectual. Era conocida, pero no entendida. Se la observaba en chispas breves, en descargas que sorprendían al cuerpo y en curiosos efectos que provocaban fascinación y desconcierto a partes iguales. Se sabía que existía, que actuaba, que tenía consecuencias visibles, pero no se disponía aún de un marco teórico capaz de reunir todas esas manifestaciones dispersas en una explicación coherente. Era en muchos sentidos una fuerza fragmentada, estudiada por partes, como si cada experimento revelara solo un reflejo aislado de algo mucho más grande. El magnetismo, por su parte, parecía pertenecer a otro reino. Los imanes, las brújulas y la orientación en el espacio eran conocidos desde hacía siglos. Se los utilizaba, se los respetaba, pero tampoco se los comprendía del todo. La idea de que estas dos fuerzas, la eléctrica y la magnética, pudieran estar conectadas, no formaba aún parte del pensamiento científico dominante. Eran fenómenos vecinos, pero separados, como ríos que discurren en paralelo sin cruzarse. Europa venía de atravesar la Ilustración, un periodo que había colocado a la razón y al método en el centro del pensamiento humano. Sin embargo, ese impulso racional convivía todavía con enormes zonas de incertidumbre. Las leyes del movimiento planetario ya habían sido formuladas. El cielo comenzaba a ser comprendido con una precisión admirable. Pero la naturaleza más cercana, la que actuaba a escala humana, seguía guardando secretos profundos. El mundo invisible, aquel que no podía verse directamente, permanecía en gran medida fuera del alcance de las teorías existentes. Francia vivía una transformación especialmente intensa. Las ideas científicas, filosóficas y sociales se entrelazaban en un contexto de cambio constante. La estabilidad era frágil y la vida cotidiana estaba marcada por tensiones profundas. En ese escenario, la ciencia ofrecía algo singular, un espacio de orden, de continuidad, de reglas claras. Para muchos, estudiar la naturaleza se convirtió en una forma de refugio, una manera silenciosa de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. Es en este clima, a la vez inquieto y contemplativo, donde comienza a formarse la mente de quien más tarde sería una figura central en la historia de la física. La presencia de André-Marie Ampère aún no se distingue con claridad en este punto del relato. No hay aún descubrimientos, ni teorías, ni reconocimiento. Solo existe un mundo que está cambiando lentamente, y una generación que crece rodeada de libros, preguntas y una curiosidad profunda por comprender el orden oculto de las cosas. Las noches de aquella época eran largas y silenciosas. El tiempo parecía transcurrir de otra manera. Sin la prisa del mundo moderno, el pensamiento podía desarrollarse con mayor profundidad. Leer, escribir, reflexionar, observar, eran actos que se extendían sin interrupciones. En ese ritmo lento, se gestaban ideas que tardarían años en encontrar su forma definitiva. La ciencia no era un espectáculo, sino un ejercicio de paciencia. Mientras tanto,
El universo seguía funcionando bajo leyes precisas e invisibles. Corrientes, fuerzas y campos actuaban constantemente, aun cuando nadie supiera nombrarlos. La naturaleza no necesitaba ser comprendida para existir, simplemente esperaba. Esperaba a que alguien, con la sensibilidad y la perseverancia necesarias, supiera observar con atención suficiente, sin imponer respuestas apresuradas, dejando que los fenómenos hablaran por sí mismos. Este documental nace de esa espera silenciosa, de ese tiempo en que el conocimiento aún no había tomado forma definitiva, pero ya estaba latente. Si este tipo de narraciones tranquilas, profundas y narradas con calma te acompañan en tus momentos de descanso, te invitamos suavemente a suscribirte al canal, a dejar un me gusta y a compartir en los comentarios qué historias te gustaría escuchar en futuras noches. Tu apoyo permite que estos relatos sigan construyéndose con el mismo cuidado y serenidad con los que se construyó la ciencia de la que hoy hablamos. Así comienza nuestro recorrido, no con un descubrimiento repentino ni con un instante de revelación, sino con un mundo en transición, una ciencia incompleta y un silencio cargado de posibilidades. Un silencio nocturno, profundo y persistente, que muy pronto sería atravesado por ideas capaces de transformar para siempre la manera en que comprendemos la energía que recorre el universo. André-Marie Ampère nació en el año 1775, en un entorno que, sin saberlo, resultaría decisivo para la formación de una de las mentes científicas más singulares de su tiempo. Su infancia transcurrió lejos de los grandes centros académicos, en un espacio donde el contacto con la naturaleza, el silencio y los libros ocuparon un lugar central. Desde muy temprano, su mundo estuvo marcado por la observación tranquila y por una curiosidad que no necesitaba estímulos externos para crecer. Su padre, un hombre profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración, creía firmemente en el poder del conocimiento y en la educación como camino hacia la libertad intelectual. Esta convicción se tradujo en una decisión poco común para la época. André-Marie no fue enviado a una escuela tradicional. En lugar de ello, su formación se desarrolló principalmente en el hogar, rodeado de libros cuidadosamente seleccionados y bajo una guía que privilegiaba la exploración personal por sobre la memorización rígida. La biblioteca familiar se convirtió en su primer universo. Allí, entre volúmenes de matemáticas, filosofía y ciencias naturales, el joven Ampère comenzó a descubrir un lenguaje que parecía ofrecer respuestas donde el mundo exterior solo planteaba preguntas. Aprendió a leer muy temprano y casi de inmediato mostró una inclinación natural hacia los números. Para él, las matemáticas no eran una obligación ni un ejercicio abstracto, sino una forma de comprender el orden oculto que parecía sostener toda la realidad. A diferencia de otros niños de su edad, André-Marie no buscaba el ruido ni la agitación. Prefería la quietud, el tiempo prolongado frente a una página escrita, la repetición paciente de un problema hasta encontrar una solución elegante. Su mente funcionaba con una intensidad silenciosa, avanzando sin prisa, pero con una profundidad poco habitual. En ese ritmo lento, casi contemplativo, comenzaba a gestarse una relación muy íntima con el pensamiento abstracto. La ausencia de una educación formal estricta no fue una limitación, sino una ventaja decisiva. Sin exámenes que superar ni programas que cumplir, Ampère pudo seguir su propia curiosidad. Cuando algo captaba su interés, se sumergía en ello durante horas, incluso días, sin sentir fatiga. Este modo de aprendizaje autodidacta moldeó una forma de pensar flexible, capaz de conectar ideas de distintos campos sin las barreras que a menudo imponían las estructuras académicas tradicionales. Durante su adolescencia, ya era evidente que su capacidad intelectual superaba ampliamente lo esperado para su edad. Leía a los grandes matemáticos y filósofos europeos con una naturalidad sorprendente, no como quien repite conceptos, sino como quien dialoga con ellos. Para Ampère, los libros no eran autoridades incuestionables, sino compañeros de reflexión. Cada idea leída era una invitación a pensar más allá, a preguntarse no solo cómo funcionaban las cosas, sino por qué debían funcionar de ese modo.
Sin embargo, esta precocidad intelectual convivía con una sensibilidad emocional profunda. Ampère no era un genio distante ni frío, era introspectivo, reflexivo y en muchos aspectos vulnerable. El mundo interior que construía a través del estudio era también un refugio, un espacio seguro donde el orden y la lógica ofrecían una estabilidad que la realidad externa no siempre garantizaba. Esta combinación de rigor mental y sensibilidad marcaría toda su vida. El contexto histórico en el que creció no era sencillo. Francia se encontraba en un periodo de tensiones crecientes, donde las ideas de cambio circulaban con fuerza, pero también con incertidumbre. Aunque aún joven, Ampère no estaba aislado de ese clima. Las conversaciones, los libros y el ambiente general transmitían una sensación de transformación inminente. La razón, la ciencia y el progreso se presentaban como promesas, pero también como desafíos cargados de responsabilidad. En ese escenario, el joven André Marie comenzó a desarrollar una visión del conocimiento profundamente ética. Para él, comprender la naturaleza no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de contribuir a un orden más amplio. La ciencia, entendida de este modo, no era un fin en sí mismo, sino un puente entre la mente humana y las leyes universales. Esta idea, aún difusa en su juventud, se volvería central en su obra futura. Las noches de estudio se acumulaban en silencio. Sin distracciones modernas, sin estímulos constantes, su atención podía sostenerse durante largos períodos. El tiempo parecía expandirse, permitiéndole recorrer con calma los caminos del pensamiento. En esas horas tranquilas, se fortalecía una disciplina interior que no dependía de la imposición externa, sino de un interés genuino y profundo. Así, mucho antes de cualquier reconocimiento público, antes de teorías, leyes o experimentos célebres, se estaba formando la base de una mente extraordinaria. La infancia y la juventud de André-Marie Ampère no fueron un simple preludio, sino el cimiento silencioso de todo lo que vendría después. Un cimiento construido con paciencia, con lecturas nocturnas, con preguntas persistentes y con una relación íntima entre la razón y la sensibilidad. En ese joven introspectivo, que encontraba en los números una forma de armonía y en el pensamiento un refugio, ya estaba presente la semilla de una revolución científica. Todavía invisible, todavía silenciosa, pero firme. Una semilla que aguardaba el momento adecuado para crecer, alimentada por el tiempo, la experiencia y una atención constante hacia los misterios más profundos de la naturaleza. Mientras André-Marie Ampère avanzaba lentamente desde la adolescencia hacia la adultez, el mundo que lo rodeaba comenzaba a cambiar de una manera abrupta e irreversible. Francia entraba en uno de los períodos más intensos y convulsos de su historia. La Revolución Francesa no solo transformó las estructuras políticas y sociales del país, sino que penetró profundamente en la vida cotidiana de millones de personas, alterando destinos individuales de formas imprevisibles y en muchos casos dolorosas. Para un joven profundamente sensible y reflexivo como Ampère, este contexto no fue un simple telón de fondo histórico, fue una presencia constante, inquietante, que interrumpía la quietud necesaria para el pensamiento sereno. Las ideas de razón, libertad e igualdad, tan valoradas por la Ilustración, convivían ahora con la violencia, la desconfianza y el miedo. La promesa de un orden nuevo se mezclaba con la experiencia tangible del caos. En el seno de su familia, estas tensiones adquirieron un carácter trágico. Su padre, ferviente defensor de los ideales ilustrados, se vio directamente afectado por los acontecimientos revolucionarios. En un giro cruel del destino, fue víctima del mismo proceso histórico que había defendido con convicción intelectual. Su ejecución marcó de manera definitiva la vida de André-Marie, dejándole una herida profunda que nunca terminaría de cerrarse por completo. Esta pérdida no fue solo personal,
sino existencial. De un momento a otro, el mundo perdió parte de su coherencia. La figura paterna, que había sido guía intelectual y moral, desaparecía de forma abrupta, dejando al joven Ampère frente a una realidad mucho más dura y contradictoria. El impacto emocional fue intenso, silencioso y prolongado. No hubo explosiones visibles de dolor, sino un repliegue hacia el interior, una introspección aún más profunda. En ese período oscuro, la ciencia comenzó a ocupar un lugar distinto en su vida. Ya no era únicamente un espacio de curiosidad o placer intelectual, sino un refugio frente a la fragilidad del mundo humano. Las matemáticas y la física ofrecían algo que la realidad política parecía incapaz de garantizar: estabilidad, continuidad, leyes que no cambiaban con los vaivenes del poder ni con la violencia de las multitudes. El pensamiento científico se convirtió, poco a poco, en una forma de resistencia silenciosa. Mientras el entorno se volvía impredecible, el estudio permitía construir un orden interior, resolver un problema matemático, desarrollar una idea abstracta, seguir una demostración lógica. Todo ello ofrecía una sensación de equilibrio que contrastaba con el desorden exterior. En ese contraste, Ampère encontró una manera de seguir adelante. No obstante, esta transformación no implicó un distanciamiento emocional del mundo. Por el contrario, su sensibilidad se profundizó. Ampère no se volvió indiferente al sufrimiento humano. Más bien desarrolló una comprensión más compleja de la condición humana. La ciencia, para él, no era una negación de la emoción, sino una respuesta posible ante su intensidad. Comprender las leyes del universo era también una forma de aceptar los límites de la existencia. Durante estos años, su vida estuvo marcada por una tensión constante entre el dolor personal y la necesidad de seguir pensando, creando y comprendiendo. Esta tensión moldeó su carácter científico. Lejos de buscar explicaciones simplistas, Ampère se acostumbró a convivir con la complejidad, con las contradicciones, con la idea de que el conocimiento avanza incluso en contextos adversos. Esta actitud se reflejaría más tarde en la profundidad y originalidad de su trabajo teórico. El clima revolucionario también influyó en su relación con las instituciones. Las estructuras académicas tradicionales se encontraban en transformación, y el acceso al conocimiento comenzaba a reorganizarse. En este escenario cambiante, Ampère tuvo que adaptarse, encontrar su lugar, reconstruir su camino intelectual sin el respaldo directo que había representado su padre. Este proceso fue lento y exigente, pero contribuyó a fortalecer su autonomía intelectual. Las noches de estudio se volvieron aún más significativas. En el silencio nocturno, lejos del ruido de la agitación política, Ampère podía concentrarse plenamente. Allí, en la calma relativa de la noche, el pensamiento recuperaba su continuidad. Cada página leída, cada idea elaborada, funcionaba como un pequeño acto de reconstrucción personal. La ciencia se transformaba así en un espacio donde el tiempo parecía suspenderse. Es importante comprender que esta etapa no fue un paréntesis en su desarrollo científico, sino un momento formativo esencial. La experiencia de la pérdida, del desorden y de la incertidumbre dejó una huella profunda en su manera de pensar. La búsqueda de leyes universales no surgió solo de una curiosidad abstracta, sino también de una necesidad vital de encontrar regularidad en un mundo que había demostrado ser profundamente inestable. A partir de este periodo, la figura de André-Marie Ampère comienza a adquirir una densidad particular. No se trata únicamente de un joven talentoso, sino de una mente marcada por la experiencia histórica, por el dolor personal y por una reflexión constante sobre el lugar del ser humano en el universo. Esta combinación de rigor intelectual y profundidad emocional sería una de las claves de su originalidad científica. Así, en medio de una Francia transformada por la Revolución, se consolidaba lentamente una vocación, no como una elección repentina, sino como una respuesta progresiva a las circunstancias.
La ciencia se convertía en un camino posible para reconciliar razón y experiencia, orden y caos, pensamiento y vida. Un camino que Ampère recorrería con paciencia, atención y una notable honestidad intelectual. Este periodo de transformación interior sentó las bases de todo lo que vendría después. Desde la quietud forzada por el dolor y la incertidumbre, emergía una mente preparada para observar la naturaleza con una profundidad poco común. Una mente que había aprendido, en silencio, que incluso en los momentos más oscuros, el conocimiento podía ofrecer una forma de luz serena y constante. Con el paso de los años, la vida de André-Marie Ampère comenzó a adquirir una nueva estabilidad, aunque siempre marcada por la memoria de los acontecimientos que lo habían transformado profundamente. La intensidad emocional de su juventud dio paso, lentamente, a una etapa de concentración sostenida, en la que el pensamiento científico empezó a ocupar el centro de su existencia cotidiana. No se trató de un cambio brusco, sino de una transición silenciosa, casi imperceptible, en la que la reflexión fue ganando terreno a la incertidumbre. En este periodo, Ampère inició su integración progresiva al mundo académico. La docencia se convirtió en una de sus principales actividades, no solo como medio de subsistencia, sino como una extensión natural de su manera de comprender el conocimiento. Enseñar, para él, no consistía simplemente en transmitir información, sino en ordenar ideas, en clarificar conceptos y en profundizar su propia comprensión a través del diálogo intelectual. Cada clase era, en cierto modo, una oportunidad para pensar de nuevo aquello que creía haber entendido. Su relación con las matemáticas se volvió aún más intensa. Ampère veía en ellas un lenguaje privilegiado, capaz de describir la estructura profunda de la realidad, con una precisión que ninguna otra disciplina parecía ofrecer. Lejos de limitarse a aplicar fórmulas existentes, buscaba comprender los principios que la sostenían. Esta actitud lo llevó a desarrollar una forma de pensamiento altamente abstracta, orientada a la búsqueda de relaciones generales más que a la descripción de casos particulares. Durante estos años, comenzó a publicar sus primeros trabajos teóricos. Aunque todavía no alcanzarían la notoriedad que tendría más adelante, estos escritos revelaban ya una mente original, preocupada por la coherencia interna de las teorías y por la unificación de conceptos dispersos. Ampère no se conformaba con explicar fenómenos aislados, aspiraba a descubrir las leyes que los conectaban entre sí, convencido de que la naturaleza obedecía a un orden profundo y racional. El ambiente intelectual de la época favorecía este tipo de inquietudes. Las academias científicas se encontraban en plena reorganización, y existía un fuerte interés por sistematizar el conocimiento acumulado durante décadas anteriores. En este contexto, Ampère encontró interlocutores, lectores atentos y, en algunos casos, críticos exigentes. Estas interacciones contribuyeron a afinar su pensamiento, obligándolo a expresar sus ideas con mayor claridad y rigor. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades. Su estilo profundamente reflexivo y su tendencia a explorar ideas complejas no siempre encajaban con las expectativas de una comunidad científica que, en ocasiones, privilegiaba resultados inmediatos. Ampère avanzaba a su propio ritmo, lento pero constante, convencido de que la profundidad era más valiosa que la rapidez. Esta convicción lo acompañaría a lo largo de toda su carrera. En lo personal, su vida mantenía un equilibrio frágil. La dedicación intensa al estudio y a la enseñanza convivía con una sensibilidad que nunca desapareció del todo. Ampère era consciente de sus propias dudas, de los límites de su conocimiento y de la dificultad inherente a comprender fenómenos tan complejos como los que intentaba describir. Lejos de paralizarlo, esta conciencia lo impulsaba a seguir investigando con mayor cuidado y humildad. Las noches seguían siendo un espacio privilegiado para el pensamiento. En la quietud nocturna, lejos de las obligaciones diarias, Ampère podía dedicar largas horas a la reflexión teórica. Allí, en el silencio interrumpido solo por el sonido de la pluma sobre el papel, las ideas comenzaban a tomar forma. Conceptos abstractos, relaciones matemáticas
y preguntas abiertas se entrelazaban en un proceso lento y meticuloso. Fue también en este periodo cuando su interés por los fenómenos físicos empezó a intensificarse. Aunque su formación era profundamente matemática, Ampère comprendía que las matemáticas por sí solas no bastaban. Era necesario observar, experimentar y confrontar las ideas con la realidad material. Esta apertura hacia la física experimental ampliaría significativamente el alcance de su trabajo posterior. La figura de André-Marie Ampère comenzaba así a consolidarse dentro del ámbito científico, aún no como un revolucionario, sino como un pensador serio, comprometido y profundamente original. Su reputación crecía de manera gradual, sustentada más en la solidez de su pensamiento que en la espectacularidad de sus resultados. En este despertar científico, Ampère fue construyendo una identidad intelectual propia. No imitaba modelos preexistentes, sino que elaboraba su propio camino, guiado por una intuición profunda acerca de la unidad de la naturaleza. Esta intuición, todavía difusa, sería clave en los años siguientes, cuando nuevos descubrimientos vinieran a desafiar las fronteras entre disciplinas aparentemente separadas. Así, esta etapa de su vida puede entenderse como un largo período de preparación. Cada clase impartida, cada texto escrito, cada noche de reflexión contribuía a fortalecer una estructura intelectual capaz de sostener descubrimientos de gran alcance. Nada parecía apresurado, todo se desarrollaba con una paciencia casi deliberada, como si Ampère supiera que las ideas verdaderamente importantes requieren tiempo para madurar. El despertar científico de Ampère no fue un momento aislado, sino un proceso continuo, tejido con constancia y atención. En la calma de su trabajo diario se estaba gestando una forma de pensar que, sin buscarlo explícitamente, terminaría por cambiar la manera en que la humanidad comprende algunas de las fuerzas más fundamentales del universo. En los primeros años del siglo XIX, el panorama científico europeo comenzó a experimentar un cambio sutil pero decisivo. Tras décadas de observaciones fragmentadas, ciertos fenómenos parecían empezar a dialogar entre sí de una manera inesperada. La electricidad, hasta entonces tratada como una curiosidad experimental, empezaba a insinuar una profundidad mayor. No era solo un efecto pasajero, ni una rareza de laboratorio. Algo en su comportamiento sugería una estructura aún no revelada, una lógica interna que aguardaba ser comprendida. Fue en este contexto cuando un acontecimiento aparentemente simple captó la atención de la comunidad científica. Un experimento realizado por Hans Christian Ørsted mostró que una corriente eléctrica podía influir en una aguja magnética. El hallazgo, en apariencia modesto, contenía una implicancia profunda. Dos fenómenos que durante siglos habían sido considerados independientes parecían, de pronto, estar conectados. La electricidad y el magnetismo ya no podían pensarse como dominios separados. La noticia de este experimento se difundió rápidamente entre los círculos académicos. Para muchos fue una observación interesante, digna de atención, pero no necesariamente transformadora. Para André-Marie Ampère, en cambio, representó algo mucho más significativo. En ese gesto experimental percibió una puerta abierta, una invitación a replantear la forma misma en que se entendían las fuerzas naturales. Ampère reaccionó con una intensidad poco común. Lejos de limitarse a repetir el experimento, se lanzó a una investigación profunda y sistemática. Su mente, entrenada durante años en la búsqueda de relaciones generales, comenzó a trabajar casi de inmediato. Si una corriente podía afectar a un imán, entonces debía existir una ley más amplia, una estructura subyacente que explicara esa interacción de manera coherente y universal. Las jornadas de trabajo se volvieron extensas y silenciosas. Ampère combinaba observación, razonamiento matemático y reflexión teórica en un proceso continuo. No buscaba resultados espectaculares, sino comprensión. Cada pequeño detalle era analizado con cuidado.
Cada variación en el experimento se convertía en una oportunidad para afinar su intuición sobre el fenómeno. Pronto comprendió que no se trataba simplemente de la acción de la electricidad sobre el magnetismo, sino de algo más profundo: corrientes eléctricas interactuando entre sí. Esta idea, radical para su tiempo, implicaba que la electricidad no era solo una manifestación superficial, sino una fuerza capaz de generar efectos estructurados y previsibles. En ese reconocimiento se encontraba la semilla de una nueva disciplina. El magnetismo, bajo esta nueva luz, dejaba de ser un fenómeno aislado. Pasaba a formar parte de un sistema más amplio, donde las corrientes eléctricas creaban campos de influencia invisibles, pero reales. Ampère comenzó a imaginar la naturaleza como un entramado de interacciones, donde fuerzas aparentemente distintas obedecían a principios comunes. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. Requirió una concentración intensa y una paciencia extraordinaria. Hubo dudas, ajustes, reformulaciones. Ampère avanzaba con cautela, consciente de que estaba explorando un territorio conceptual prácticamente desconocido. Sin embargo, su convicción era firme. La naturaleza debía ser coherente, y esa coherencia podía ser expresada mediante leyes precisas. Las noches se llenaron de cálculos, diagramas y reflexiones profundas. En la quietud nocturna, el pensamiento podía desplegarse sin interrupciones. Allí, lejos del ruido del día, Ampère encontraba el espacio necesario para conectar ideas, para dejar que las intuiciones maduraran lentamente hasta convertirse en formulaciones claras. Este encuentro entre electricidad y magnetismo no fue solo un avance científico, sino también una confirmación personal. Para Ampère, representó la validación de una forma de pensar que había cultivado durante toda su vida: la búsqueda de unidad en la diversidad, de orden en la complejidad. Lo que otros veían como fenómenos separados, él los percibía como expresiones distintas de una misma realidad profunda. A medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, Ampère las comunicó a la comunidad científica con la claridad y el rigor que lo caracterizaban. Sus trabajos despertaron interés, debate y en algunos casos resistencia. No todos estaban preparados para aceptar una transformación tan profunda en la comprensión de las fuerzas naturales. Sin embargo, la solidez de su razonamiento y la consistencia de sus resultados hablaban por sí mismas. Este período marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Ya no era solo un pensador reflexivo o un docente comprometido, sino un científico que estaba contribuyendo activamente a redefinir los fundamentos de la física. El electromagnetismo comenzaba a emerger como un nuevo campo de estudio, y Ampère se encontraba en el centro de ese nacimiento silencioso. Así, en la calma de su trabajo meticuloso, se produjo una de las unificaciones más importantes de la historia de la ciencia. Sin proclamaciones grandilocuentes ni gestos dramáticos, solo mediante observación atenta y pensamiento profundo, Ampère abrió un camino que otros seguirían y ampliarían en las décadas posteriores. Este encuentro entre electricidad y magnetismo no fue un instante aislado, sino el resultado de una vida dedicada a escuchar con atención lo que la naturaleza tenía que decir. En ese diálogo silencioso, sostenido noche tras noche, se revelaba lentamente un nuevo orden invisible destinado a transformar para siempre la manera en que la humanidad comprende las fuerzas que atraviesan el mundo. Con las observaciones ya realizadas y una intuición cada vez más firme sobre la relación entre electricidad y magnetismo, André-Marie Ampère se adentró en una etapa de elaboración teórica particularmente profunda. No buscaba solo describir lo que ocurría en un experimento puntual, sino expresar, con la mayor claridad posible, las leyes generales que gobernaban esas interacciones invisibles. Su objetivo era ambicioso: convertir un conjunto de fenómenos dispersos en un sistema coherente, comprensible y universal. Ampère comprendía que la naturaleza no actúa de manera caprichosa. Detrás de cada efecto visible debía existir una causa precisa,
y detrás de esa causa, una relación que pudiera ser formulada con rigor. Con esta convicción, comenzó a analizar el comportamiento de las corrientes eléctricas no como eventos aislados, sino como elementos de un entramado dinámico, capaz de producir fuerzas medibles y reproducibles. La idea central era clara. Las corrientes ejercen fuerzas unas sobre otras, y esas fuerzas obedecen a leyes definidas. El trabajo requerido para llegar a estas conclusiones fue intenso y meticuloso. Ampère diseñó experimentos, comparó resultados, ajustó hipótesis y volvió a empezar tantas veces como fue necesario. Cada paso estaba guiado por una atención extrema al detalle. No se permitía conclusiones apresuradas. Prefería avanzar lentamente, asegurándose de que cada afirmación estuviera respaldada por observación y razonamiento sólido. Poco a poco, comenzó a formular lo que hoy se conocen como las leyes de Ampère. Estas leyes describen cómo dos corrientes eléctricas pueden atraerse o repelerse dependiendo de su dirección y de la forma en que interactúan en el espacio. Aunque expresadas mediante relaciones matemáticas, su significado profundo era conceptual. La electricidad no solo producía efectos, sino que generaba un campo de influencia continuo, un orden invisible que se extendía más allá de los conductores. Esta noción de campo, aunque aún no plenamente desarrollada en su tiempo, representaba un cambio radical en la forma de pensar la física. Ya no se trataba únicamente de cuerpos que actúan a distancia de manera directa, sino de regiones del espacio impregnadas por la presencia de fuerzas. Ampère intuía que el espacio mismo participaba del fenómeno, aunque el lenguaje científico disponible todavía no permitiera expresarlo con total claridad. La belleza de estas ideas residía en su simplicidad profunda. A partir de principios relativamente sencillos, era posible explicar una amplia variedad de comportamientos observados. Esta capacidad de unificación era, para Ampère, una señal inequívoca de que se estaba acercando a una verdad fundamental. La naturaleza, pensaba, debía ser económica en sus leyes, elegante en su estructura, coherente en su funcionamiento. El proceso de formalización de estas leyes exigió un dominio matemático considerable. Ampère utilizó las herramientas más avanzadas de su época para expresar relaciones complejas de manera precisa. Sin embargo, su interés no era el formalismo por sí mismo. Las matemáticas eran un medio, no un fin. Lo esencial era captar la lógica interna del fenómeno, su ritmo, su regularidad silenciosa. Mientras desarrollaba estas ideas, Ampère mantuvo un diálogo constante con la comunidad científica. Presentó sus resultados, respondió críticas y ajustó formulaciones cuando fue necesario. Este intercambio no siempre fue sencillo. Algunos colegas encontraban sus ideas demasiado abstractas, otros demasiado innovadoras. Pero Ampère se mantenía firme, confiando en la coherencia de su trabajo y en la fuerza explicativa de sus conclusiones. En lo personal, esta etapa estuvo marcada por una concentración casi absoluta. El mundo exterior parecía desdibujarse frente a la intensidad de su pensamiento. Las jornadas se sucedían en una rutina tranquila, dedicada al estudio, la escritura y la reflexión. Las noches, nuevamente, ofrecían el escenario ideal para este trabajo silencioso. En la penumbra, las ideas podían desplegarse sin distracciones, siguiendo su propio curso. La formulación de estas leyes no fue solo un logro intelectual, sino una experiencia profundamente significativa para Ampère. Representaba la culminación de años de búsqueda, de dudas, de intuiciones todavía incompletas. Ver cómo esas ideas adquirían una forma clara y comunicable era, para él, una confirmación de que el esfuerzo paciente podía revelar aspectos ocultos del mundo natural. A partir de este momento, la figura de André-Marie Ampère se consolidó como una referencia central en el estudio del electromagnetismo. Su nombre comenzaba a asociarse de manera directa con un nuevo marco conceptual, capaz de explicar fenómenos que hasta entonces parecían desconectados. Sin buscar notoriedad, su trabajo se imponía por la solidez de sus fundamentos.
Más allá de su impacto inmediato, las leyes de Ampère abrieron un camino que otros científicos recorrerían y ampliarían en el futuro. La idea de un orden invisible, regido por principios matemáticos precisos, se convertiría en uno de los pilares de la física moderna. Aunque Ampère no llegó a ver todas las consecuencias de su obra, su contribución fue decisiva para que ese desarrollo fuera posible. En la calma de su estudio, entre páginas escritas y pensamientos sostenidos, Ampère había logrado dar forma a una de las intuiciones más profundas de la ciencia: que las fuerzas que gobiernan el mundo no siempre se manifiestan de manera evidente, pero actúan con una regularidad constante, silenciosa y precisa. Comprenderlas requiere tiempo, atención y una disposición genuina a escuchar lo que la naturaleza revela sin prisa. Así, las leyes que llevan su nombre no son solo fórmulas o relaciones abstractas, son el reflejo de una manera de mirar el mundo, de una confianza profunda en que el universo posee un orden inteligible, un orden que, una vez revelado, transforma para siempre la forma en que entendemos la energía que fluye, invisible, a nuestro alrededor. Con el desarrollo y la difusión de sus ideas sobre el electromagnetismo, la figura de André-Marie Ampère comenzó a adquirir un reconocimiento cada vez más sólido dentro de la comunidad científica europea. No se trató de una fama repentina ni estruendosa, sino de un respeto construido con el tiempo, apoyado en la consistencia de su trabajo y en la profundidad de su pensamiento. Sus aportes empezaban a ser citados, discutidos y utilizados como base para nuevas investigaciones, señal de que sus ideas habían echado raíces firmes. La integración de Ampère en las instituciones científicas reflejaba este reconocimiento gradual. Su participación en academias y círculos intelectuales le permitió intercambiar ideas con otros científicos destacados de su época. Estos encuentros no eran simples formalidades, constituían espacios de reflexión colectiva donde las teorías se ponían a prueba mediante el diálogo y la crítica. Ampère valoraba profundamente estas instancias, no como escenarios de competencia, sino como oportunidades para refinar el conocimiento compartido. A pesar de este creciente prestigio, Ampère nunca adoptó una actitud triunfalista. Su carácter permaneció marcado por la modestia y por una conciencia constante de los límites del saber humano. Sabía que cada avance abría nuevas preguntas y que el conocimiento científico era, por naturaleza, provisional. Esta actitud lo alejaba de cualquier pretensión de certeza absoluta y lo mantenía abierto a la revisión y al aprendizaje continuo. Su nombre comenzó a asociarse de manera permanente con el electromagnetismo. Con el tiempo, la unidad de medida de la corriente eléctrica recibiría el nombre de Ampère, un reconocimiento que simbolizaba la profundidad de su impacto en la física. Sin embargo, para Ampère, el valor de su trabajo no residía en los homenajes, sino en la posibilidad de haber contribuido a una comprensión más clara del mundo natural. La ciencia, para él, era un esfuerzo colectivo que trascendía al individuo. En el plano humano, su vida continuó siendo introspectiva y reflexiva. Ampère no buscaba protagonismo social ni reconocimiento público más allá del ámbito académico. Prefería la tranquilidad del estudio, el orden del pensamiento y el ritmo pausado del trabajo intelectual. Esta elección no era una forma de aislamiento, sino una coherencia profunda entre su manera de vivir y su manera de pensar. La docencia siguió ocupando un lugar central en su existencia. Enseñar le permitía transmitir no solo conocimientos específicos, sino también una actitud frente al saber. Sus alumnos no recibían únicamente información, sino una invitación a pensar con rigor, a cuestionar supuestos y a buscar conexiones profundas entre los fenómenos. En este sentido, su influencia se extendió más allá de sus publicaciones, alcanzando a generaciones de estudiantes que continuarían explorando los caminos que él había abierto. Ampère también reflexionaba con frecuencia sobre la relación entre ciencia y filosofía. Para él, comprender las leyes físicas no implicaba reducir el mundo a simples mecanismos, sino reconocer una armonía subyacente
que podía ser abordada desde múltiples perspectivas. Esta visión integradora le permitía mantener un equilibrio entre el análisis técnico y una mirada más amplia sobre el significado del conocimiento humano. Las noches de trabajo seguían siendo fundamentales. En ese espacio silencioso, Ampère encontraba la continuidad necesaria para revisar ideas, corregir textos y profundizar conceptos. Aunque su obra principal ya estaba en gran medida formulada, su mente permanecía activa, atenta a nuevas posibilidades. La ciencia no era para él un capítulo cerrado, sino un proceso en constante evolución. Con el paso del tiempo, su legado comenzó a proyectarse más allá de su vida personal. Otros científicos retomaron sus ideas, las ampliaron y las integraron en teorías aún más abarcadoras. El electromagnetismo se consolidó como uno de los pilares de la física moderna, y las intuiciones de Ampère se revelaron fundamentales para desarrollos posteriores que transformarían la tecnología y la vida cotidiana de maneras inimaginables en su época. Sin embargo, es importante recordar que detrás de ese legado monumental existía una persona profundamente humana. André-Marie Ampère fue un hombre marcado por la sensibilidad, la introspección y una búsqueda constante de sentido. Su ciencia no surgió de una frialdad distante, sino de una relación intensa con el mundo, atravesada por la experiencia personal, el dolor y la reflexión. Esta dimensión humana es inseparable de su obra. Comprender sus aportes implica también reconocer la manera en que su vida influyó en su pensamiento. La paciencia, la atención al detalle y la humildad intelectual que caracterizan sus teorías reflejan una actitud vital forjada a lo largo de años de observación silenciosa y aprendizaje continuo. Así, el reconocimiento que recibió Ampère no fue solo un premio a su talento, sino una consecuencia natural de una vida dedicada a escuchar con cuidado lo que la naturaleza tenía que ofrecer. Su legado científico, sólido y duradero, se sostiene sobre esa coherencia profunda entre pensamiento y experiencia, entre conocimiento y humanidad. En la calma de su trabajo y en la discreción de su carácter, Ampère dejó una huella que continúa presente, no solo en fórmulas y unidades de medida, sino en la manera misma en que entendemos la relación entre el ser humano y las fuerzas invisibles que estructuran el universo. Con el paso del tiempo, la vida de André-Marie Ampère fue entrando lentamente en una etapa de recogimiento. No porque su mente hubiera perdido claridad, sino porque su obra ya había encontrado una forma definida, y el mundo comenzaba a hablar por ella. Las ideas que había desarrollado, nacidas de noches silenciosas y de una atención constante a los fenómenos naturales, continuaban extendiéndose más allá de su presencia física, como ondas que se propagan mucho después de que la fuente inicial ha dejado de actuar. Ampère observaba este proceso con una mezcla de serenidad y humildad. Sabía que la ciencia no pertenece a un solo individuo, y que todo descubrimiento verdadero adquiere sentido únicamente cuando es retomado, reinterpretado y ampliado por otros. Su trabajo había abierto un camino, pero ese camino ahora se desplegaba en múltiples direcciones, guiado por nuevas generaciones de científicos que encontraban en sus ideas un punto de partida sólido. En los años finales de su vida, el electromagnetismo comenzaba a consolidarse como un campo fundamental de la física. Aunque todavía quedaban muchos aspectos por comprender, la conexión entre electricidad y magnetismo ya no podía ser ignorada. Las intuiciones de Ampère se integraban progresivamente en una visión más amplia de la naturaleza, una visión que reconocía la existencia de fuerzas invisibles actuando de manera constante y ordenada en el espacio. Este reconocimiento no alteró su forma de ser. Ampère continuó viviendo con discreción, manteniendo una relación íntima con el estudio y la reflexión. La calma seguía siendo una condición esencial para su pensamiento. En la quietud, encontraba la continuidad necesaria para revisar sus ideas, para seguir aprendiendo y para aceptar, con honestidad intelectual,
aquello que aún permanecía fuera de su alcance. El impacto de su obra, sin embargo, se extendía mucho más allá de los círculos académicos de su tiempo. Con el correr de las décadas, las leyes del electromagnetismo se convertirían en la base de transformaciones profundas en la vida humana. La comprensión de la corriente eléctrica permitiría el desarrollo de tecnologías que cambiarían radicalmente la comunicación, la industria y la forma en que las personas se relacionan con el mundo. Todo ello tenía su origen en aquel esfuerzo silencioso por comprender la interacción entre corrientes invisibles. Lo notable es que Ampère nunca buscó anticipar estas consecuencias. Su interés no estaba puesto en la aplicación práctica inmediata, sino en la comprensión profunda. Creía que conocer las leyes de la naturaleza era valioso en sí mismo, independientemente de sus usos futuros. Esta confianza en el valor intrínseco del conocimiento es una de las características más distintivas de su legado. A medida que su nombre comenzaba a fijarse en la historia de la ciencia, Ampère se convertía, casi sin proponérselo, en un símbolo, no solo del electromagnetismo, sino de una forma de hacer ciencia basada en la paciencia, la atención y la coherencia interna. En un mundo que a menudo valora la rapidez y la visibilidad, su figura recuerda la importancia de los procesos lentos, de las ideas que maduran con el tiempo. El eco de su pensamiento puede percibirse incluso hoy, en cada dispositivo que funciona gracias a la electricidad, en cada sistema que aprovecha campos magnéticos para operar. Aunque su nombre no siempre sea recordado conscientemente, las leyes que formuló continúan actuando, silenciosas y precisas, en la vida cotidiana. Este es quizás uno de los rasgos más profundos de su legado, su presencia constante, aunque invisible. Más allá de los avances técnicos, la obra de Ampère ofrece también una enseñanza más amplia. Nos recuerda que el conocimiento no surge de la prisa, sino de la observación atenta, que comprender la naturaleza requiere tiempo, humildad y una disposición genuina a escuchar. En un sentido profundo, su vida muestra que la ciencia es una forma de diálogo con el mundo, un diálogo que se desarrolla mejor en el silencio. En este recorrido nocturno por su historia, hemos seguido no solo los hechos, sino también el ritmo de una mente que eligió avanzar sin estridencias. Desde la infancia marcada por los libros, pasando por el dolor de la pérdida y el rigor del trabajo intelectual, hasta la formulación de leyes que cambiarían la física, la vida de André-Marie Ampère se presenta como una continuidad serena, guiada por una búsqueda constante de orden y sentido. El final de su vida no fue un punto de cierre definitivo, sino una transición. Sus ideas siguieron viviendo, expandiéndose y transformándose en manos de otros. La ciencia continuó avanzando, apoyándose en los cimientos que él había ayudado a construir. De este modo, su obra se integró en una historia más amplia, una historia colectiva que trasciende al individuo. Al caer la noche, cuando el mundo exterior se aquieta y la atención se vuelve hacia el interior, resulta natural pensar en estas corrientes invisibles que recorren el universo, fuerzas que no vemos, pero que sostienen la estructura misma de la realidad. Ampère dedicó su vida a escuchar ese lenguaje silencioso, a traducirlo en leyes comprensibles y a compartirlo con paciencia. Así concluye este viaje, no con un final abrupto, sino con una sensación de continuidad. Las ideas de Ampère siguen fluyendo, como corrientes suaves en la oscuridad, recordándonos que incluso en el silencio más profundo, el mundo está lleno de movimiento, de orden y de una armonía que espera ser comprendida.